arrancando el espacio del desayuno. Nos venimos al living porque hoy tenemos dos invitados. Exactamente, vamos a estar conversando con Federico Juana, con Fabián Amanto, integrante justamente del clúster quesero de Tandil. Bueno, hablando un poco sobre la realidad del sector productivo porcino de Tandil, quesero dije. Porcino. Somos amigos. Bueno, son amigos. Sí, son amigos, ¿no? Bueno, vos lo dirías quizá por el queso de chancho. Claro, pensando en eso. Por eso. Bueno, presentamos el desayuno con los productos ricos de McDonald's, gracias a la gente de Mac Café que nos acerca un café muy calentito y unas medialunas, te digo que están ya para hincarle el diente. Exactamente, para despertar cada momento un café excelente de Mac Café. Totalmente. Bueno, ahora sí, ¿por dónde arrancamos? Clúster porcino, ¿cómo está la situación? Hablemos así de lo general y después nos vamos más a lo particular, si les parece. Bueno, si me permitís, yo soy Fabián Amanto, soy médico veterinario y también soy docente en la UNICEN, en veterinaria. Y bueno, siempre acompañé al clúster desde el punto de vista de lo técnico y hemos hecho muchísimas actividades y hace muchos años que transitamos todo esto juntos. Entonces Fede me pidió que un poco leyera y me ponga al tanto de cómo está el sector, ¿no? Además de mis clientes particulares y todo que uno lo vive día a día. El sector siempre es un sector de una rentabilidad no muy alta y cuando hay estos movimientos de dólar y todo eso impacta. Nosotros compramos materia prima cotizada en dólares y vendemos en pesos. El sector, el precio del cerdo está un poco quieto porque obviamente la demanda está complicada. Así que no ha habido últimamente, en los últimos meses, un aumento del precio del cerdo en pie. Así que bueno, el sector siempre está ahí, ¿no? Un poco complicado. Cuando vemos aumento de soja, aumento de maíz, bueno, en Argentina todavía tenemos algo de retenciones. Eso obviamente favorece la producción de cerdos, de aves. No todo es como suena, sacamos las retenciones, ponemos, ¿no? Para el sector que usa los cereales para producir carne, todavía sigue siendo un subsidio la retención. Si eso no estuviera sería más complicado todavía. El mercado está bien abastecido, no hay tantas importaciones como en otros momentos, debido a que la demanda tampoco es fuerte. Y la exportación siempre se está trabajando. ¿Hay menos importación de cerdo que antes? Hay menos, en los últimos meses ha bajado un poco la importación. Siempre nuestro proveedor es Brasil, así que ha bajado un poco. Y con respecto a la exportación se trabaja muy bien en la Federación Porcina. Se abrieron últimamente en muchos mercados que por lo menos se abrieron y después se va viendo en qué momento se exporta. Pero el tema de la exportación está bien también y eso obviamente es para las empresas más grandes, pero son las que manejan un poco ese ritmo, ¿no? De no meter tanta carne adentro del consumidor argentino, sino que exportar una parte, que básicamente lo que se exporta son medias reses. Directamente. Ya lo dejo a Rodolfo, pero ¿alcanza el abastecimiento argentino hoy para el país? ¿O hay todavía un poquito que hay que traer? No, o sea, digamos, el cerdo es como un despiece, ¿no? Porque uno dice, bueno, el cerdo entero, pero uno después despieza. Hay países que consumen ciertos cortes, otros países ciertos cortes, entonces siempre se está equilibrando. El caso de Argentina es con la típica bondiola. Cuando vemos esa bondiola congelada, que viene de Brasil y todo, bueno, siempre la recomendación es no comprarla para congelarla. Pero siempre hay cortes que por ahí se compran o cortes, se llama recorte, o cortes chicos para la elaboración de fiambres, de embutidos, de salazones. Así que siempre hay un común equilibrio de algún tipo de parte del cerdo para que se importa. Pero en general en otros momentos entraba más cantidad. Hoy vuelvo a repetir con respecto a los valores del cerdo internos y con respecto a esto del consumo está equilibrado. Igualmente una cosita, sí. Es un sector que sigue creciendo continuamente a pesar de las dificultades, porque incluso el consumo de la carne de cerdo, cada vez que tenemos una charla decimos, che, subió de 16 a 18, 18 a 20, realmente es un tema de costos, por supuesto también, y de precio, de lo que es el mostrador, ¿no? Pero es un sector que a pesar de eso crece continuamente. Y también especialmente, ¿no? Eso es verdad, y además que el cerdo vale un 20-25% menos la carne de cerdo que la carne vacuna. Sí, a veces. Sabemos lo que ha subido, o más. Sí. Y la gente ha aprendido a comer el cerdo, ¿no? Que eso también es lo que
al final de la charla hablábamos con Fede de dejar también a la gente, ¿no? Que consuma carne de cerdo, que es muy nutritiva, que es siempre pareja, siempre tierna. Tenemos muchos productores locales y en Tandil es un caso bastante específico, ¿no? Porque hay mucha carnicería pura de cerdo, así que obviamente ese consumo ha aumentado. Estamos en valores históricos de 22, 23, 24 kilos por habitante por año, que eso en otra época no era así. Justamente vamos a hablar un poquitito también de la realidad tandilense, Federico Juana. Bueno, en Tandil la producción, ¿cómo está? Bueno, dentro de lo que es justamente el clúster, ¿cuántos son aproximadamente los productores y el peso que va teniendo a lo largo del tiempo la producción de cerdo? Lo que tiene Tandil no tiene techo, porque lo decimos en cada charla, digamos, se produce mucho menos en Tandil de lo que se consume en Tandil o lo que consumen las industrias, si quieren, en Tandil, parte que se consume dentro de la misma ciudad, pero hay parte que se sale a Buenos Aires o lo que fuera, siempre faltan cerdos. Por lo cual, en ese aspecto, digamos, el no tener techo en un lugar no tenés asegurada la compra de lo que estás produciendo siempre es muy ventajoso. Muy bueno. Es muy ventajoso. Y el crecimiento va aparejado a eso, digamos, crecen las industrias y crecemos nosotros. Yo soy el presidente de Aportan, que somos los mismos productores, no hacemos mella, digamos, si se quiere, en la cantidad de animales que se pueden consumir en Tandil o que la industria consume. Pero también nos permite crecer de esa forma porque sabemos que siempre tenemos dónde vender los animales, un precio lógico. La verdad que es muy cómodo trabajar en ese aspecto, digamos, dentro de la producción y dentro del clúster, ¿no? Que es una de las fortalezas que tenemos como grupo. Sí, eso la verdad que es muy bueno. Un solomillo de cerdo, ya no te lo cambio por... No, espectacular. No, un solomillo de cerdo es una joyita de... La bondiola, por supuesto, también, pero el solomillo es como, para mí, la joya de los cortes de cerdo. Nosotros hemos trabajado mucho sobre ese tema también, que la gente, lo decía Fabián hace un rato, cuando nosotros éramos chicos que conocíamos la chuleta y no mucho más, digamos, ¿no? Y hoy vas a las carnicerías y te dicen para milanesa, para el horno, lo que fuera, y los mismos tenemos. Carne picada. Vacío de cerdo para la parrilla, que es riquísimo. Es riquísimo. Es una gran cosa. Bien. Y en lo que tiene que ver justamente con esa producción aquí, también ha cambiado a medida que va justamente uno va avanzando en el tiempo, ve hacia atrás, ha cambiado y mucho la manera de producir, es mucho más profesional, por así decirlo, hoy en Tandil, ¿no? Parecen laboratorios, ¿viste? Los lugares donde hoy se crían los cerdos parecen laboratorios. Sí, además se ha avanzado muchísimo en genética, bueno, Fabi sabe mucho más que yo de ese tema, pero en genética y en alimentación los cambios han sido enormes, por lo cual hoy por hoy entrar en un mercado, si no tenés animales de calidad, no jugás. Antes había de todo. Digamos, la tipificación de los animales, que magro, no magro. Hoy si no tenés magro, o sea, un animal de calidad, que no tenga tanta grasa, que rinda en el gancho y demás, hoy no puedes trabajar. Y eso se ha extendido de las granjas grandes, los laboratorios, a los medianos y pequeños productores. Nosotros trabajamos con la genética que trabajan los grandes productores, porque tenés accesibilidad a eso que antes no existía, con la alimentación exactamente lo mismo, por lo cual el sector en eso ha avanzado cualquier cantidad, pero mucho en pocos años. Claro, usted era de la época, Rodolfo, de chancho limpio nunca engorda. Claro, ahora si no está limpito, no entras en el mercado, más o menos. Y diste el pie para tocar, vamos a hablar después, pero para tocar el tema que no solo la triquinosis, sino un montón de enfermedades son amenazas importantes en el sector, ¿no? Porque estamos produciendo algo que es biológico. Entonces ahí tenemos la cuestión de las enfermedades que son amenazas, ¿no? Y hablando del chancho limpio, nosotros tenemos en las granjas chicas, de los productores chicos, como en las granjas medianas, como en las grandes, un sistema de bioseguridad muy importante. Tenemos cerco perimetral, la gente tiene que trabajar solamente en ese tipo de emprendimiento, bañarse, se le da ropa, botas. Como vos dijiste, las maternidades atendidas por gente que se le especializa. En la facultad, por ejemplo, tenemos siempre activos cursos, diplomaturas para auxiliares de granja, siempre estamos capacitando ese personal, ¿no? Así que ahí también tenemos otra amenaza, no solo los costos y todo eso, sino que cualquier enfermedad que ingrese, que normalmente, sí, puede ser por un pájaro, puede ser por un roedor, pero básicamente son cerdos que pueden ingresar al sistema con enfermedades y ahí se nos produce un quiebre sanitario importantísimo. Están siempre, se los ve muy atentos a esta cuestión, muy atentos. Sí, totalmente, sí, porque te cambia el eje absolutamente de la producción.
Auschwitz, que es uno de los problemas que hemos tenido últimamente con el plan de erradicación y todo lo demás, ha tocado bastante de ese tema, a pesar de la cantidad de barreras sanitarias. No sé si es una enfermedad. Va a hablar el doctor Auschwitz, que estamos en un plan de erradicación hace aproximadamente 12 años. Auschwitz. Enfermedad de Auschwitz, es un apellido de... El señor la conocía, yo no. De nombre, por lo menos. Pseudorrabia, le dicen también. Pseudorrabia, es más fácil de acordarse. Es una enfermedad que hace muchos años, después de erradicar peste porcina, los que somos grandes, peste porcina se entró en un plan de erradicación de brucelosis Auschwitz, lo cual los productores tienen que sangrar cada 6 meses y ahora cada 4 meses. Y lo que contaba Fede, que una enfermedad que uno creía que la tenía casi controlada. Perdón, cada 4 meses. Sangrar los animales. ¿Qué significa eso? Mandar a hacer análisis. Una extracción de sangre. Sí, lo mismo que te puede pasar a vos en un hospital o un sanatorio. Un porcentaje de la población para ver si en ese criadero está el virus circulando. Si está el virus circulando, vamos a encontrar anticuerpos en ese suero y va a ser positivo, por lo cual ahí actúa el SENASA y controla esa enfermedad. No quiere decir que se cierre el criadero nada, pero sí, de principio cuando entra produce un 30% de mortalidad altísima y después la enfermedad se empieza como a tranquilizar, pero hay que vacunar y hay que erradicarla. Eso hace 14 años que estamos en ese plan y lo que contaba Fede, que a varios criaderos grandes, culpa de no controlar a todos, porque la sanidad es a todos o a nadie. Claro. Ingresó a criaderos importantes esa enfermedad y causó daños importantes. Entonces también tenemos esa amenaza biológica a los que producimos animales. No es solo el costo y estas cuestiones, ¿no?, de importación-exportación, sino que es una producción donde hay amenazas biológicas, ¿no? Correcto. Estamos compartiendo el desayuno, un desayuno ampliado con Federico Juana, con Fabián Amanto, quienes vienen desde el clúster porcino. Bueno, estamos charlando de varios temas relacionados con esta cuestión. Muy bien, y quedaba para este bloque charlar cuestiones que tienen que ver con triquinosis, que bueno, es una enfermedad que se transmite al ser humano y bueno, evidentemente hay que tener una serie de precauciones como con toda la zoonosis, ¿no? Sí, estábamos justo en la pausa hablando de eso, ¿no? Aclarar que justo nombramos una enfermedad, que era la enfermedad de Auschwitz, que no es zoonosis. Para la gente que no sabe, las zoonosis son las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, ¿no? En el caso de algunas enfermedades son específicas de cada especie, en el caso del cerdo, y en otros casos, como la triquinosis, tenemos el problema que aquellos cerdos infectados, cerdos jabalíes, puma, casi todo lo que coma, sí señor, todo sangre caliente y que coma un animal muerto, que coma carroña y animales muertos, puede adquirir la larva de triquina. Por eso es muy importante difundir cosas que no se saben. Puede tener un animal, puede tener un jabalí triquina y 20 no, de la misma piara. Entonces son cosas importantes y le agradecemos un montón darnos este espacio para difundir estas cuestiones que, viste, que son mitos y cosas que no se saben. Entonces, el tema de hacer un embutido y salir a vender o regalar a la familia lo que se hace con la carneada, es muy importante tener en cuenta que hay que analizar animal por animal con respecto a la triquina, que es una enfermedad que yo como esa larva de triquina, ese parásito, y la persona lo come, esa larva se libera en el estómago, se multiplica y nos genera la enfermedad. Enfermedad grave. Sí. Nosotros grave. Desde el 2017 venimos trabajando con la municipalidad, con la Facultad de Ciencias Veterinarias, dentro del clúster, con el PIOP, un plan de integrado de alimento porcino, justamente por un brote que hubo en Vela en aquellos momentos. Sí, me acuerdo. O sea, venimos todos los años haciendo visitas a los productores, todos los años hacemos el mismo tema, venimos con charlas en las escuelas, venimos a hacer charlas en 14 escuelas, 18 charlas sobre este tema, porque lo principal esto es la concientización, es fundamental y los chicos son ideales para eso, ¿no? Y más de 1000 y pico de chicos. Y más de 1000 y pico de chicos que le estuvimos dando un poco las charlas. Porque el tema de la triquina, como dice él, una que estamos en plena época de carneada, ¿no? Y no está mal carnear, y que hay que entender, uno no está en contra de eso. Sí, el tema de cómo hacer. Hace años que se existe el examen que te determina si un animal tiene triquinosis o no, es perfecto, funciona 10 puntos y hay que hacerlo. Mientras se haga eso no hay ningún problema. Y si sale un animal enfermo, se descarta el animal y se sigue, no hay problema. Es rápido, porque vos se vas a Funtala, llevas la muestra y te lo dan
a las 2 horas te están llamando por teléfono así como está. Eso hay que hacerlo. Y el problema más grave que tenemos en este momento, que más miedo nos da, es el jabalí. Claro. Hay jabalí a lo loco, en Tandil no les puedo explicar qué cantidad. De hecho, se hace más análisis, gracias a Dios, en Funtala de jabalí que de cerdos ahora. O sea, eso va a ser como inevitable. El problema, que yo quiero ser muy, muy fuerte con este tema, que hay gente que está vendiendo salame de jabalí y te dicen, no les hacen el análisis, porque dicen, no escucha esto, dicen que al congelar la carne matan la triquina. Está absolutamente comprobado de que eso no es así. ¡Qué locura, por favor! Bueno, pero eso es así. Entonces yo le hago una pregunta a la persona que dice eso en la cara. Si yo te traigo un jabalí, te digo que tiene triquina, lo analicé, vos lo congelás y te lo comés, te van a decir que no. Entonces hay una falta absoluta de conciencia, pero eso se lo puedo asegurar, lo sé, porque funciona de esa forma. No hacen el análisis, congelan la carne y hacen los chorizos. Y después los venden. Y como evidentemente la situación está también para que la gente compre una cosa barata, y es peligrosísimo, mucho más peligroso de lo que estamos hablando de las carneadas. Lo de las carneadas familiares es una cosa de controlar. El jabalí es un peligro. Bueno, a ver, las carneadas familiares creo que hay bastante conciencia. Sí, históricamente. Históricamente. Sí, Yo recuerdo que era chico y se mandaba a analizar al pueblo, como se le decía en su momento, justamente, que era una parte de la carretilla. Sí, el corte ideal es el diafragma, la entraña. La entraña. Exactamente, con el método nuevo, digamos, nuevo de hace 25 años aproximadamente, la digestión enzimática, altera simplemente la visión a través del microscopio, ¿no? que era mucho más imperfecto, por así decirlo. Sí, ¿no? sí, correcto, mucho más sensible la digestión enzimática, pero 1000 veces. Y aprovecho un poquito, la parte docente me sale. Es la idea, por favor. Aprovecho a explicarle para que la gente entienda que el congelado no lo mata, la salazón no lo mata, porque la larva de triquina tiene la propiedad de formar una quitina. La quitina es una proteína como la de la uña, y es un granito de arroz con la larvita adentro, y se queda ahí, se encapsula y queda invernando, vamos a llamarle, en los músculos de esos animales. Y a los cerdos, a los jabalí, a todos estos animales que dijimos le puede afectar, no ocasiona nada. No le ocasiona fiebre, no le ocasiona nada. Son portadores sanos. Exacto, portadores que no manifiestan ningún tipo de enfermedad. Entonces, la única manera de detectarlo es esta: agarrar un pedazo de músculo, en lo posible el diafragma, la entraña, si no lo consigo, el maxilar, el intercostal, un pedazo de chorizo seco. Lo llevo a Senasa, a Funtala, a Senasa no, perdón, a Funtala, a bromatología, y hacen análisis por digestión enzimática. Igual que todos los cerdos que van a un frigorífico. Todos los cerdos que van a un frigorífico, uno por uno, los 1.500, 2.000 cerdos por semana que se van en Tandil y en todos los frigoríficos muchos más, uno por uno se hace un pedacito de músculo y se hace digestión enzimática. Entonces se pone ese músculo, se digiere y después se mira a ver si hay larvas. Si esos animales dan negativo, salen a la venta. ¿Sí? Por eso es un método muy seguro, como vos decías, y por eso por ahí el error es ese: analizo uno a ver qué pasa, otros 3 los meto igual en la carneada. No, uno por uno, porque la enfermedad es endémica, esto que hablábamos, las zonas endémicas de la provincia de Buenos Aires, que es lo que vamos por ahí a charlar ahora un ratito. Esas zonas endémicas siempre está animales enfermos, rata, basurero, todo lo que hace que componen a que esa enfermedad se propague y se mantenga. Además, además hay una creencia que es falsa, que parece que todo lo casero es bueno o es espectacular, lo cual no quiere decir que lo sea. Pero en el penal, en un penal hay 15 presos porque alguien compró en la ruta 7, compró un salame, lo dio, hay 15 presos que están contagiados, y en Lincoln hay 150 personas. O sea, este año particularmente está, sin entrar en el jabalí, que en Buratovich sí hay un caso de un jabalí de 15 personas infectadas, pero sin entrar en eso, no sé si se ha relajado el sistema, si es un tema económico por lo cual la gente compra cosas que por ahí no están etiquetadas, lo que dijo Fabi hace un rato. Si pasó por el frigorífico, se hizo el análisis. No pasó por el frigorífico, atenti. Entonces, no comprar ese tipo de productos, porque uno no, diferente que venga un pariente, te dice, mirá, carnié, mandé el análisis, está todo perfecto, lo hago todos los años, lo comés, pero todo lo que sale de la vía legal no es por ser legalista, es un tema de salud.
Sí, salud pública. Claro. Sí, claro. Un tema de salud y una enfermedad que, si no me equivoco, deja secuelas de por vida, si es que tenemos vida después. Sí. Agarrándola a tiempo, la verdad que también para que la gente lo entienda, hay que ir al médico, al hospital, ellos entienden cómo es el sistema, tiene sintomatologías comunes a muchas enfermedades, como la diarrea, los vómitos, algunos muy característicos, la inflamación de los párpados, y después la anamnesis, digamos, le preguntan al paciente qué hiciste, no comí chorizo, bueno, vamos a ver qué pasa. Se da un antiparasitario, se cura en ese momento. Cuando llega un poco la parte que dice Fabi, estamos jodidos. Además va a músculos, los que decía Fabi, los músculos son los músculos que tienen mucho movimiento, que ahí es donde la triquina se termina. Uno de los músculos de mucho movimiento es el ojo. Entonces muchas veces pasa que termina un quiste en el ojo, o dolores musculares durante toda la vida. Digamos, es complicado. Yo siempre trato de pensar, piensen los chicos, si uno se lo daría a su hijo. No, como una carneada, los amigos, me compro un chorizo, ¿se lo daría a tus hijos? No se lo da. Lo mismo con el tema del jabalí. Y para destacar también que realizar el análisis no es costoso comparado con la inversión que se está realizando uno. No, para nada. Cuesta, no sé, para hacer la referencia capaz que cuesta 1 kilo de chorizo seco. Claro. Para hacer una referencia, ¿no? Sí. O sea, es nada. Inclusive hay municipios que es gratis. O sea, ni siquiera esa es la problemática. El hecho es ese, ¿no? Es muy loco decir voy a carnear para toda la familia, todo, y no hacer esos análisis, no tener presente eso. Quiero preguntar, porque hablábamos de los jabalíes, y el jabalí está complicando a la industria porcina mucho, pero está complicando a todo el campo de la provincia de Buenos Aires, sea cual sea la producción, está complicando mucho. Voy a tirar una pregunta que no tiene una respuesta que podamos dar acá, pero sí por ahí opiniones. ¿Qué vamos a hacer con los jabalíes en la provincia de Buenos Aires? Yo te digo, nosotros laburamos el año pasado, tuvimos una reunión con la gente de la provincia de Buenos Aires, vinieron a visitarnos a Tandil porque es una zona como muy activa en ese aspecto. Es muy difícil. Hoy se calcula que hay que controlar el 70%, controlar, digamos, matarlo, queda feo, pero de forma, pero es eso, matar el 70%. Al ser una plaga, digamos. Es que se ha convertido en todo el mundo, pero ahí es jabalí, hay videos en Barcelona, parece una animalada. El 70% habría que controlar de la población para poderlo controlar. Y tiene un problema más grave todavía. El jabalí se ha adaptado tanto que antes, no sé, tenía 4 lechones, 5 lechones, hoy tienen 8, 10, la mitad son hembras, medio matemática, la mitad son hembras, que al año están produciendo de vuelta. Entonces es exponencial, terriblemente exponencial. Y hay otro problema, además de la sanidad, los sembrados y lo demás, que es la seguridad vial. Sí, claro. La seguridad vial, porque se cruza una piara de jabalí, hemos contado 100 y pico. Imagínate 100 jabalí cruzando una ruta. Hace un desastre. La medida, evidentemente, tiene que haber, para mí, eso también es personal, tiene que haber una política de Estado que diga hacia dónde vamos, porque estamos todos un poco, la Facultad de Ciencias Veterinarias está trabajando, en la Universidad de los Chicos, está trabajando justamente, que ha hecho trabajos en Entre Ríos, en el Palmar, sobre el control de jabalí, se trabaja, están haciendo trabajos con jaulas, pero la sensación mía es que nos está pasando por encima. Es la realidad. Sí, como siempre llegamos tarde a los problemas. Claro, que siempre hay un concepto erróneo, ¿no? Que estamos todos de acuerdo en el bienestar animal, en conservar las especies nativas, pero el jabalí es un animal introducido que no tiene competidores ni nada. Y lo que está diciendo Fede... es como el castor en Tierra del Fuego. Exacto. ¿Viste el desastre? Sí, los que han ido a Tierra del Fuego, el desastre es exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó con el tiempo? Y después te voy a contar una anécdota chiquita en Europa. ¿Qué pasó con el tiempo? El jabalí se ha cruzado con el chancho doméstico y se ha domesticado, por eso ha aumentado su productividad y ha mejorado genéticamente. Claro. Y por eso es manso y por eso acerca al humano y va a comer, no sé, uno también se acuerda de los chimangos, claro, ¿no? Que hoy los ven en la ciudad, en el pueblo, en el basurero. Antes no estaban en el campo. Entonces se han ido domesticando. La anécdota que te iba a contar, vieron que estuvo de moda en una época en Europa y acá en Argentina estaba prohibido, pero algunos entraron los chanchitos domésticos, los mini pig. Claro, los mini pig, sí, unos chanchitos muy pequeñitos. Sí, cuando crecen no son tan pequeñitos, son como esta mesa, que también es otra cosa, sí. Y son razas chinas y son hiperprolíficas, paren 15, 16, 17 lechones. ¿Qué pasó en Europa? La gente lo tomaba como mascota. Y entonces, ¿qué pasa cuando en el verano vamos y agarramos el perrito? Después lo dejamos abandonado en la costa, ¿no? Tremendo. Bueno, lo mismo han hecho con los cerditos estos, lo han liberado y se ha cruzado con el jabalí y son especies más mansas y más prolíficas. Claro. Hasta tiene un nombre, no lo recuerdo ahora, pero es el cruzamiento entre el mini pig y el chancho salvaje.
Así que imagínate hasta dónde hemos hecho daño con estas malas costumbres. La mascota es un perro, un gato, el resto no son mascotas. El jabalí, perdón, si no me equivoco, fue introducido por Pedro Luro para un coto de caza en La Pampa y de ahí, digamos, se expandió por los hipopótamos país. En Colombia. Exactamente, claro, es así. Claro, exactamente. Exactamente así. Y además es un animal muy resistente a un montón de cosas. Y están cerca, están casi en la ciudad. O sea, antes de decir, no, en el cerro, aquel ahí, no, están en todos lados. Y cada vez si no hay una política de Estado importante, hablamos a nivel nacional ya, por supuesto, la provincia de Buenos Aires tenemos, a nivel nacional. Que es a nivel nacional el problema. La Pampa tiene problemas, Córdoba tiene problemas, Santa Fe tiene problemas, San Luis tiene problemas. No, hay que ver el crecimiento demográfico, te mete miedo. Frigorífico estatal de jabalíes. No das dos cosas, no das abasto, ya no es que hay que armarlos específicamente para eso. El sistema de caza y transporte no es lo mismo. Estamos hablando, vos un cerdo, volvamos a la parte puramente de salud, ¿no? Vos un cerdo lo llevas vivo al animal, lo desangran, lo hacen los análisis. La caza no es lo mismo, la caza a liebres cuando se exportaba, que yo, decir, las colgadas. Imagínate llegando con una camioneta con 10 jabalí enteros todavía, que hay. Es muy complicado. Es complejo. Mucha gente dice, aprovechemos porque la carne es muy, muy complejo. Y de vuelta, nos pasan por encima. Es como si te trajeran a vos mañana una cantidad de cosas que no puedes manejar. Sí, manejarlo. Lamentablemente, el rifle sanitario, que es con gente que esté profesionales, que estén debidamente acreditados, después tenés que ver qué haces, pero lamentablemente no hay otra solución y nos va a pasar por encima. Del año pasado que nos juntamos con provincia a este año, imagínate, por cada animal que había, hoy hay 8 hembras más que son fértiles. Así nomás. Por cada hembra, 8 más. Nosotros la semana que viene, si os quiere, estamos tratando de gestionar una nota con el director de bromatología para charlar de todos estos temas, porque bueno, es cierto que el partido de Tandil solo no va a poder hacer nada, pero sí, desde Tandil hay que pensar por lo menos algún tipo, no digo solución, pero por lo menos alguna aproximación para poder resolver este tema, porque como bien dice Juana, se nos viene, nos va a pasar por arriba. La provincia autorizó la caza, por lo menos iba a autorizarla, y hay algunas otras provincias mesopotámicas también, ¿no? Sí, lo que pasa es que falta un orden. Diribarne también estuvo en la reunión el que estamos comentando el año pasado, porque nosotros en Tandil tenemos la ventaja de que trabajamos todos juntos, digamos, ¿no? Estuvo representado por un montón de personas la reunión. Pero no hay todavía normas muy claras. Sí, se autorizó la caza, pero como hay cosas para resolver. Por ejemplo, el tema, que no es poca cosa, ¿qué hacer con los cadáveres? Claro. ¿Quiénes están habilitados para cazar? ¿Cómo son las entradas a los campos? Porque tampoco puede hacer una película de los cowboys, digamos, que salgamos a tirar tiro por todos lados. Tal cual. Pero yo, y es mi opinión personal, no hablo ni por el clúster, no hablo con Federico Juana, creo que es el camino, que no hay otro, porque la situación es muy grave, muy, muy grave. Bueno, interesante. Gracias a ambos. No sé si queda algo por mencionar. No, eso es como que hablábamos con Fede y lo tocamos al principio. Eso como los problemas que podemos tener, pero siempre recordar que la carne de cerdo es muy rica, es sana, comprada en las carnicerías, comprada de cerdo faenado en frigorífico. La vez pasada estuve en una jornada muy interesante, porque siempre los que producimos estamos en el ojo de la tormenta de algunos, y una persona dijo: nosotros nos levantamos toda la mañana, cuidamos los animales, los alimentamos, los cuidamos, los vacunamos, y le damos de comer a millones de personas que quieren comer proteína animal, que quieren comer carne de cerdo sana, libre de antibióticos, libre de hormonas. Entonces la carne de cerdo vino para quedarse cada vez más, y bueno, invitamos a la gente que pruebe siempre los cortes, que son muy buenos, los que hablamos al principio. Totalmente. Y bueno, los vamos a volver a invitar porque fue muy interesante esta charla. Lo que sí, la próxima vez, bueno, un par de lechoncitos, solo para ilustrar, solo para mostrar, digamos, la bondad. Lo que pasa es que nosotros en Chacinar les mostramos todo lo que quieran. Como buenos veterinarios, ustedes nos dicen, mira este músculo que tiene acá. Listo, dale. Fíjate la genética. No, solo por eso. Listo. Mencionó Chacinar la pasada. Sí. ¿Tenemos fechas? Sí, es el primer fin de semana de noviembre, creo que cae 8 y 9, y hacemos una jornada técnica el día anterior, el viernes. Estamos hace 2 meses ya empezando a trabajar para hacer la fiesta un poquito más grande y cada vez mejor. Por ahí vamos a charlar un ratito antes. Sí, vamos a charlar un poquito de eso, unos días antes, como para darle mucha manija. Perfecto. Bueno, y agradecerle muchísimo. Para nosotros es muy importante toda esta difusión, así que muy agradecido del sector, que nos puedan tener en cuenta y podamos contar estas cuestiones así relajados y tranquilos.
Sí, sí, nos gustó mucho la charla. Bueno. Son muy didácticos los dos porque, muy claros, digo, hasta yo puedo entenderlo, fíjense ustedes. Así que gracias. Muchísimas gracias. Bueno, No, gracias a ustedes. muchas gracias. Buena semana. Bueno, le agradecemos a la gente de McDonald's y al Mac Café que nos provee estas ricas medialunas, rico café que hemos tomado y bueno, mañana tendremos otro desayuno.